detalles y él sabe del proceso de todo nuestro trabajo. Además de que en varios momentos le comentamos todas las tareas que estuvimos realizando. Él tenía conocimiento de todos los trabajos que vamos a presentar el día de hoy. Para dejar en claro que él ya sabía de antemano algunos detalles clave de nuestro trabajo y todo el tema de las presentaciones. Ok. Todo bien. No, capaz que podemos arrancar otros, profe. No sé si hoy entrarán todas las escuelas igual, ¿no? En realidad va a depender mucho de la interacción. A veces entran, a veces no. Pero, digo, lo que se estila normalmente es seguir el orden del libro, porque hay un tema cronológico. No es que no se puedan hacer en otro orden, sí, se podría, pero el seguir ese orden que está establecido de alguna forma genera las bases para lo que viene la siguiente escuela y así sucesivamente. Es por eso que estamos con un tema de cronología. Entonces, a partir del cual se va construyendo el pensamiento, ¿no? Si no llegan a entrar todas las escuelas, mi escuela y la de Luciana son una de las dos últimas. Si llegan a quedar para la próxima clase, capaz que Sergio se quiere unir con Luciana conmigo, y ya por lo menos, aunque no sea la escuela que le tocó con los otros compañeros, pero por lo menos puede hacer alguna escuela. Sí, claro. Sí. Eso no hay ningún inconveniente, obviamente. Bueno, vamos a arrancar entonces. La primera escuela es la Escuela del Diseño, y ahí estaba como primera persona Benia. Sí, estoy acá. En este caso lo vamos a dar con Leticia Mesa, que es una compañera de la noche, que en la noche se quedó como sin grupo en realidad, por eso lo da conmigo hoy de mañana. Bien. Así que, si le parece, profe, comparto pantalla. Déjame ver si está para compartir, que debería estar. Bien. ¿Está? Sí, probá. Perfecto. No sé si lo ven todos ahí. Sí. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Antes de comenzar un poco, vamos a repetir cuál sería la dinámica, ¿no? La idea es que después que ustedes presenten, me envían las diapos y se las también envían a sus compañeros para que todos tengan el material de todas las escuelas. Esa es un poco la idea. Cada presentación, después que termine, lo que voy a hacer, lo que hacemos habitualmente en este ejercicio, es, de las personas que estamos, yo voy a aleatoriamente elegir una para que le haga al grupo alguna pregunta relativa a lo que ustedes presentaron con respecto a la escuela. ¿Está bien? Esa va a ser la dinámica que vamos a estar utilizando. ¿Vale? Bueno, cuando guste. Bien. Bueno, perfecto. A nosotros nos tocó la escuela de diseño. Bueno, la escuela de diseño es ahí no me sale la palabra, perdón. Actitudes y inflación a la amenaza de suerte como la que usa. ¿Sabes que yo te escucho, la primera parte no te la escuché claramente, estaba cortada. Está entrecortada. Bien, porque lo que pasa es que estoy con internet del celular, porque estoy con un tema de Wi-Fi, pero a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí te escucho perfecto. Sí, te escuchamos. Bien, ¿quieren que arranque de nuevo? Por favor. Bien, perfecto. Bueno, la escuela de diseño, que es la que nos tocó en este caso, representa la perspectiva más influyente en el proceso de la formación de la estrategia. Su famosa idea parte de las virtudes y flaquezas de la organización a la luz de las oportunidades y amenazas de su entorno. Esto, lo que utiliza el texto es la sigla BFOA, que lo que utilizamos hoy en día vendría a ser un FODA, pero más de aquella época. Bueno, sabemos
En la creación de la estrategia como propuesta se formulan estrategias claras y unidas en un proceso de concepción y un proceso deliberado. El modelo de creación de la estrategia que procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades externas de una organización. Hay una parte que, por eso lo pusimos entre comillas, que lo dice uno de los textos, que y la oportunidad que ubica una firma dentro de todas las cosas es el lema de la Escuela de Diseño. Los orígenes de la escuela partieron. Eli, capaz que si apagas la cámara, porque como que se está cortando. Uno es el liderazgo. Sí, no se escucha bien. Por fin. Eli, capaz que si apagas la cámara, si el profe te deja, ¿no? Para que quede capaz bien, que más. Perdón, a ver si puedo apagar la cámara. A ver ahí si me escuchan mejor. Ahí se escucha perfecto. Ahí te escuchamos. Bien, perdonen. Bueno, los orígenes de la escuela de diseño se remontan a 2 libros. Uno es El liderazgo en la administración por Philip Selzink y el otro es El estrategia y estructura por Alfred Chandler. Pero en realidad el libro o el verdadero impulso de esta escuela es por el grupo manager general de la Escuela Empresarial de Harvard. El modelo básico de la escuela de diseño es como pudimos hacer esto con mi compañera, en realidad, se basa en 2 factores, pone énfasis especial el modelo básico en la evaluación de las situaciones internas y externas de la organización. Como podremos ver, la evaluación externa se basa en las amenazas y oportunidades del entorno, y la evaluación interna en las virtudes y flaquezas de la organización. Las amenazas y oportunidades del entorno, como pueden ver, son los factores claves del éxito, y las virtudes y flaquezas de la organización son competencias características. Esto, como van unidos, ahí como ven, llegan a la formación o a la creación de la estrategia, ¿no? Hay 2 factores muy importantes en la creación de la estrategia, que son los valores directivos y la responsabilidad social. Los valores directivos que conducen fuertemente a la organización. Y la responsabilidad social es la ética específica de la sociedad donde funciona la organización. Y todo esto, una vez se evalúa la de la misma. Ya, como pudieron ver, ¿me escuchan? Hola. Hola. Te escuchamos. Sí. Bien. Perdón. Y bueno, como les decía, cuando se determina la estrategia, el paso siguiente es evaluarlas y elegir la mejor de estas. Y como último paso, una vez que se haya elegido la estrategia, se procede a la aplicación de la misma. La mayoría de los textos de hoy en día continúan utilizando el modelo FBOA como principal factor de esto. Y lo que estudiamos, lo que vamos a estudiar ahora son los pequeños cambios que puede pasar la sociedad. En este caso tenemos las variables ambientales, que pueden ser cambios sociales, que en esto pueden ser cambio de preferencia de los clientes, o tendencias nuevas de la población. Después otro tipo de variables ambiental es el cambio gubernamental, que como dice la palabra puede ser un cambio de gobierno. Después los cambios económicos, que pueden ser diferentes tasas de cambio o diferentes cambios tipos de cambio en la moneda.
Y se introducen nuevas tecnologías en las organizaciones. Después, como nos dice la palabra, cambio de proveedores, cuando cambias otro proveedor para optimizar costos, o los cambios de mercados, que son los nuevos usos de productos, o sea, o tenés nuevos mercados para introducir. Después, las virtudes y flaquezas, como dice ahí en el texto, es marketing. Tenemos distintas cantidades del mismo producto. Después la investigación y desarrollo, que se basa en la capacidad de investigación de los productos nuevos. Después tenemos el sistema de información de los directivos, que es la velocidad y la capacidad de respuesta que tengan los directivos Se de la entrecorta ahí. organización. El equipo management, que es las actitudes o congruencia de valores que pueden... ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, Sí, se escucha. Eli. El tema es que se entrecorta por momentos, por eso. Bien, perfecto, perdón. Bueno, como estaba diciendo, el equipo management es las aptitudes o congruencia de valores que puedan tener la organización. Con el caso de las operaciones, las operaciones se basan en un control de materia prima o la capacidad de producción que tenga la organización. La parte de finanzas, del poder financiero o operativo que tenga la organización. Y los recursos humanos que Ahí se corta. ¿Se cortó? Bueno, cuando hablamos de premisas, ¿ahora me escuchan? Hola. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Hola. Sí, Eli, se escucha bien ahora. Hola. Eli, se escucha. Bueno, bien, perfecto. Bueno, las premisas de la escuela, esta parte es como una premisa, en realidad es tipo la afirmación de la idea que se da como cierta, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la escuela de diseño, tenemos 7 premisas para esto. Una es, la número 1, como marca ahí, es como un proceso deliberado del pensamiento consciente. Esto es que la acción debe fluir a la razón. Cuando la estrategia es efectiva, derivan de un pensamiento controlado. El número 2, que son las decisiones de control y centralizado en el directivo principal, es que existe un solo estratega. El directivo en la cúspide de la pirámide de la organización. En este caso, la mentalidad que se utiliza es mando-control. En la parte 3, que es un modelo de formación simple y formal, es una forma de asegurar el hecho de que la estrategia sea controlada por una sola mente, es mantener la simplicidad del proceso, para poder que esto se pueda controlar por una sola persona. En el caso 4, que son estrategias únicas, son los casos individuales, o sea, se necesitan casos individuales para poder llevar una estrategia. En el caso 5, el proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen formuladas como perspectiva. La formulación continúa durante y después de la aplicación, para poder llevar este proceso de diseño. Y el 6, las estrategias deben de ser explícitas, es porque tienen que ser comprensibles para otros miembros de la organización, si no, no pueden llegar a cabo. Y finalmente, el proceso de darse su aplicación. Esto es la aplicación para terminar la estrategia. Y bueno, en este caso ahora pasa mi compañera a hablar de la parte de crítica.
Ahí va, ahora como decía Eli, vamos a ver las críticas de la Escuela de Diseño, que nos dice que una estrategia que coloca a una organización en un nicho puede limitar su propia perspectiva. Claro, en realidad niega aspectos muy importantes de la formación de la estrategia, porque como la influencia de la estructura actual o la participación del resto de la organización, como que todo lo centra en una misma persona. Las premisas del modelo niegan criterios, ciertos aspectos importantes de la formación de la estrategia. Además, el papel central del pensamiento consciente en la formación de la estrategia de una organización debe estar separar el trabajo de los que piensan de aquellos de los que hacen, lo que veníamos diciendo hasta ahora. Pasame, Eli, si querés. Como primera crítica a la Escuela de Diseño tenemos que la evaluación de virtudes y flaquezas, pasar por alto el aprendizaje. Esto es, o sea, ¿cómo hace una organización para conocer sus virtudes y sus flaquezas sin antes evaluar o apoyarse en el análisis? Es por medio del pensamiento consciente. Cada cambio estratégico implica ir a lo desconocido, tomar riesgos, por anticipado, como que ninguna organización puede estar segura de que si va a ser una virtud o una debilidad. En segundo, tenemos la estructura sigue la estrategia, como el pie izquierdo sigue al derecho. La Escuela de Diseño promueve que la estructura debe seguir siempre la estrategia y estar determinada por ella. Sin embargo, el pasado siempre cuenta, es algo importante además del entorno. Y la estructura de una organización es parte importante del pasado. Si decimos que la estrategia debe primar sobre la estructura, estaríamos afirmando que tiene prioridad sobre las capacidades establecidas en la organización y las cuales forman parte de la estructura. O sea que la estructura puede ser algo moldeable, pero no puede alterarse a voluntad de una sola persona. Concluimos entonces de que sí, que la estructura sigue la estrategia, que tanto el desarrollo de la estrategia como el diseño de la estructura sirven al apoyo de la organización, que se sustentan en realidad entre sí. En tercer término tenemos explicar que la estrategia, explicitar la promover la inexpresividad. Luego de tener la estrategia creada, el modelo tiene que ser articulado. De no hacerlo, dejaría en falso lo que nos dice la Escuela de Diseño. Para articular la estrategia, la persona encargada debe de saber con certeza a dónde quiere ir. Y esto es medio peligroso, porque en realidad hay incertidumbre. El peligro no radica en la falta de una estrategia, sino en tener una conclusión prematura, lo que esto lleva al fracaso muchas veces a las organizaciones. Para implantar una estrategia debemos preguntarnos cómo, cuándo no, lo cual esto es pasado por alto en la Escuela de Diseño. Se separa la formulación de la aplicación, el pensamiento queda desprendido de la acción. Esto es central para la Escuela de Diseño. Esta separación, nos decía el libro, que era fácil, era buena para los salones de clase, pero puede volverse peligroso cuando se cree que se enseña un proceso mediante el cual las estrategias deben ser creadas. Porque la enseñanza puede dejar la impresión de que hay que sentarse en una oficina pensando, sin mirar afuera, sin mirar el entorno, sin mirar las demás personas de la organización. Pensar y luego hacer es el mejor sistema, nos decía. Pasá, Eli, si querés. Ahora acá voy a hablar de la miopía del marketing de Levitt adaptado a Misberg, que indica que la firma podría definirse así, a sí misma en términos de una orientación industrial amplia y no limitarse a cuestiones de productos y tecnología. Acá nos daba el ejemplo de quienes inventaron el látigo de los caballos, que en realidad podrían seguir trabajando si no hubiesen dicho que el negocio era ese, sino que era la fabricación de un producto que arrancara un carruaje con algo automático. Pero nos podíamos preguntar de cómo en realidad, porque son productos distintos, no tienen nada que ver ni la tecnología, ni el material, ni el proceso de producción, ni los canales de distribución, sobre la idea de las personas de cómo arrancar un vehículo. Según Levitt, una vez que se piensa en el negocio, se ocupa de satisfacer las necesidades. Nada puede impedirle crear su propio crecimiento lucrativo, excepto sus propias limitaciones. Levitt lo que quería hacer era ampliar la visión de los directivos. Nosotros concluimos que la noción de miopía de Levitt fue miope a sí misma. La causa de algunos de los problemas graves de las organizaciones actuales podrían estar en que el modelo de la estructura de la Escuela de Diseño ha llevado a los líderes a simplificar demasiado la estrategia. Ha negado que la formación de la estrategia sea un proceso de aprendizaje largo, útil, difícil, que ha alentado a separar el pensamiento de la acción.
las condiciones cambian y las estrategias se vuelven inútiles. Y en otras el entorno es tan inestable que la estrategia que se creó, o sea, ya no sirve, ¿verdad? El pensamiento y la acción deben ir asociados. No existe, además, el mejor camino para llegar a la verdadera estrategia, que en realidad como que no existe el camino perfecto, como que hay que ir buscando. ¿Pasa él nada más? Acá tenemos contextos y contribuciones. Eso, como nos decía que existían 4 condiciones que de repente las organizaciones que podían elegir existían 4 condiciones que podían alentar a la organización a preferir la escuela de diseño. Una era, como decíamos hoy, que un solo cerebro podría manejar la información importante para la formación de la estrategia. Entonces, ese sería un director con la capacidad de síntesis, de hacerse cargo por completo del proceso del diseño de la estrategia. 2, ese cerebro debe tener un conocimiento completo, detallado e íntimo de la situación. Debe estar respaldado por experiencia y por un acceso óptimo a la organización y su situación. 3, los conocimientos pertinentes deben ser establecidos antes de que se aplique una nueva estrategia. La situación tiene que mantenerse estable, o sea, como que el mundo tiene que quedarse quieto, lo cual es algo ilógico. El estratega debe saber todo lo que necesita para concebir una perspectiva estratégica que dure más allá del periodo de aplicación y debe pronosticar los cambios que pueden suceder, lo cual no sería viable. La organización debe estar preparada para manejarse con una estrategia centralizada. Los integrantes de la organización, o sea, como que estarían dispuestos a delegar todo en ese solo estratega. Deben de tener el tiempo, los recursos y la voluntad de hacerlo, ¿no? De delegar todo. La escuela de diseño podría aplicarse en organizaciones nuevas para competir con organizaciones tradicionales, porque deben contar con un claro sentido de orientación. Para concluir, podemos resaltar de que la escuela de diseño aportó algo importante, que es que la estrategia representa la concordancia entre la oportunidad externa y la capacidad interna. Eso es como que la premisa con la que nos deberíamos de quedar, ¿no? Que es algo importante que nos hizo ver. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a las preguntas. Ríos, ¿qué pregunta le vas a hacer a este equipo de esta escuela? Ríos, ¿estás por ahí? No está Ríos. Quiroga, hacele tú la pregunta, por favor. No tengo alguna pregunta, profe. Dale algo sobre la escuela, alguna duda que te haya quedado, alguna cosa que quieras profundizar. Yo tengo una, profe, cualquier cosa. Dale, Bentancur, por favor. Cuando hablaron de la parte de la FODA, que en realidad es como le dijeron que era como la vieja porque estaba el tema de las virtudes y eso. En realidad el FODA lo plantea solo esa persona, el estratega, vendría a ser, lo hace esa persona puntual, o el FODA lo hacen a nivel de, o sea, esa persona en conjunto con otro. Eso no me quedó muy claro. Porque después como que se dijo que siempre parte de una sola persona y que la idea es que no está bueno centralizar todo en una persona, y la parte del FODA no me quedó claro si también nacía de esa persona. Mira, no prendo la cámara porque se me va a trancar todo. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Lo que nos Eliana, Se escucha de segunda. que te traba. No se escucha nada, capaz que Mesa puede responder, a ver si tiene más ancho de banda. Y en realidad lo que entendimos fue que el FODA lo manejaba en realidad la persona esa, el cerebro pensante, ¿no? O sea, como que esa persona se hacía cargo de todo y por eso era una crítica, de que en realidad no veía lo que podía pasar, o sea, los aportes que le podía dar el resto de la organización. Eso era la flaqueza como que tenía.
era una virtud porque tal, de última, esa sola persona no tenía como, nadie la contradecía, de repente para ella, pero sí era malo para la organización porque había puntos de vista que no se tenían en cuenta. Ahí va. Bien. Dale, gracias. Ok. Bueno, muy bien. A ver, con respecto a lo que dijeron las compañeras, digamos que una oportunidad quizás para la mejora estaría en la introducción, que fue un tema que vimos el otro día cuando hablamos de presentaciones, ¿no? Y en este caso, como es la primera escuela, quizás la introducción podría ser justamente referente a la temática que vamos a estar viendo, ¿no? Es decir, Mintzberg en su trabajo nos plantea de alguna manera cómo ha venido evolucionando, cambiando lo que es el pensamiento estratégico, ¿no? Mintzberg te dice, cuando hablas de estrategia, son esas palabras que inevitablemente definen de una manera lo que vamos a hacer y luego después ocurre muchas veces lo contrario. La estrategia es un patrón, es decir, debería haber una coherencia de conducta a lo largo del tiempo. Y Mintzberg lo que ha hecho, de alguna forma, lo plantea así en su libro, es agrupar las escuelas del pensamiento en tres grandes grupos que tienen que ver justamente con esa evolución, ¿no? Él habla de las escuelas prescriptivas, ahí metemos la escuela del diseño, planificación, posicionamiento. Después habla de lo que son las escuelas descriptivas, y ahí vienen, salvo la última, el resto: empresarial, cognitivo, aprendizaje, poder, cultural, ambiental. Y por último te habla de integración, y ahí aparece la escuela de la configuración. Y lo otro, que también es importante, que nos dice Mintzberg, es cómo se visualiza desde cada escuela esta disciplina o este tema de la estrategia, ¿no? En la escuela del diseño, que presentaron recién las compañeras, la estrategia, ¿cómo se ve? Como un proceso de concepción, ¿no? La planificación lo visualiza como un proceso formal, y ahí de alguna forma explican por qué, y las compañeras o quien le toque lo va a explicar, ¿no? Cuando hablamos de la escuela de posicionamiento, la estrategia está vista como un proceso analítico, y ahí viene Porter y todas las herramientas de la BCG y todo lo demás, ¿no? Luego la empresarial se visualiza como un proceso visionario, la cognitiva como un proceso mental, bastante obvio, ¿no? La del aprendizaje como un proceso emergente. La escuela del poder visualiza la estrategia como un proceso de negociación, y eso es bastante obvio también. La cultural como un proceso colectivo, la ambiental como un proceso reactivo, y por último, la escuela de la configuración lo visualiza como un proceso de transformación. Y eso es un poco el preámbulo que nos genera justamente Mintzberg para que podamos ir contextualizando dónde ubicamos cada una de estas corrientes del pensamiento. La pregunta que le voy a hacer a las compañeras es más o menos la misma que le voy a hacer después a cada grupo. Escuela del diseño, siglo XXI, actualidad, pensemos en el mercado uruguayo. ¿La ven viable esta forma de pensar la estrategia de un negocio? ¿Es aplicable hoy? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en realidad no puede estar solo frente a una persona, o sea, tiene que hay muchos factores económicos, sociales, del entorno, que no puede solamente guiarse por lo que pasa dentro de esa organización, y mismo sin compenetrarse de repente en el proceso productivo de ese producto, o sea, como que el tipo se sentaba en una oficina, en papeles, y veía lo que le parecía a él, como ciego, ¿no? Como que no veía más allá de eso. Entonces, para mí que no sería viable. Bueno, tiene mucha lógica lo que decís vos. Ahora pregunto, ¿no? En una empresa pequeña, ¿no podría funcionar? Eso sí, es verdad que lo leí, que en una empresa pequeña de repente sí podía funcionar y tal, y que de repente competir con esas tradicionales, ¿no? Ahí sí, de repente. Por lo menos un tiempo podría funcionar. Al comienzo y después ir avanzando y cambiando, ahí sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque le da orden, porque simplifica, porque, bueno, ni que hablar, si estás en un entorno que sea relativamente estable, y en general una empresa pequeña muchas veces se pone lo que se llaman negocios perros, ¿no? Panaderías, lavadero, etcétera, podría funcionar. Y si tenés un liderazgo fuerte, visionario, también podría funcionar. ¿Está bien? Claro, con qué vamos a tener que pelearnos y con que hay una simplificación de la realidad que muchas veces puede ser extrema, puede ser hasta desviada de lo que realmente ocurre, ¿no? Es poco flexible. Y el riesgo de la resistencia, ¿no? Es decir,
¿Qué pasa cuando el resto de la organización de la estructura no está de acuerdo con lo que opina ese líder visionario? Ahí pueden empezar, de alguna manera, las fricciones. Por eso, quizás al principio, en una empresa pequeña, podría servir para justamente darle orden, acomodar, estabilizar, sabiendo que es altamente probable cuando esa organización crezca y empiece a tener más estructura, que deba migrar desde el punto de vista del pensamiento estratégico, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos al siguiente, Escuela de la Planificación. Y ahí tengo como cabeza a Ruétalo. No, profe, a mí me tocó empresarial. Tuvimos un cambio de planes, profe, porque con toda esta situación yo voy a presentar la de planificación. Y yo plan empresarial, profe. Nos dimos vuelta sin querer. No hay problema. Bien. Está bien. Dale. Denme un segundo. ¿Quién vas vos? Solo. Bien. Me hago cargo, profe. Todo bien. Muy bien. Dale. 3, 2, 1. Bien. La Escuela de Planificación tuvo como uno de sus puntos fuertes cuando Igor Antsov lanzó el libro Corporate Strategy, Estrategia Corporativa, en el año 1965. Ese libro dio inicio a que en los años 70 se realizaran múltiples publicaciones en revistas especializadas y magazines hablando de la importancia de la planificación estratégica. Esto llevó a que se crearan múltiples procesos alrededor del mundo, fuera casi una imposición que se difundiera este tipo de escuela. Se creó casi simultáneamente con la escuela de diseño previamente mencionada por las compañeras. Se reconoce la estrategia como un proceso formal y buscó tener una amplia difusión en su momento, para que todas las personas, todas las organizaciones en sí, pudieran adoptarla en sus rubros. ¿Cuál fue el punto clave de esta escuela? Es que más allá de que creció al mismo tiempo que la escuela de diseño, esta escuela tuvo una base, tuvo un éxito inicial, ya que muchas personas lo vieron como algo nuevo, algo que podía ser importante para las organizaciones y al mismo tiempo algo moderno de su época, no algo que podía ser antiguo y no contribuir con la organización. Los puntos de análisis de esta escuela son variados, pero tiene algunas ideas claves. Se encuentran, entre otras cosas, el procedimiento, la instrucción, los análisis formales y muchas cifras a considerar. Al mismo tiempo, se toma una estrategia que está guiada por un cuadro de planificadores muy instruidos. ¿Qué significa esto? Esta estrategia tendrá una guía definida, pero también va a tener un management estratégico previamente mencionado por las compañeras, un territorio oficial. Se van a dictar cursos y conferencias sobre estas actividades. Dentro de las ideas comunes que tiene esta escuela se encuentra el modelo FOBA o FODA, previamente mencionado, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un modelo muy reconocido. Este modelo lo que hace es dividir en etapas de verificación las diferentes situaciones internas y externas de una organización, articular, brindar atención en aquellos objetivos que busca la organización, como así en las amenazas que debe enfrentar, elaborar los presupuestos y planes operativos involucrados. Lo que hace en sí este modelo es analizar todas aquellas condiciones clave de la organización, interna, externamente, sin importar su relevancia. Al mismo tiempo, debe analizar el futuro. Yo debo tratar de pronosticar en el rubro que me encuentre cuál va a ser el futuro, qué pronóstico voy a tener para mi organización en base a mis condiciones actuales y también el tema de crecimiento. Pero al mismo tiempo, debo considerar un factor clave, fijar plazos en los procesos involucrados. No solo debo programar las etapas, sino también en qué momento voy a llevar a cabo, o sea, en qué momento voy a empezar a aumentar la producción, en qué momento puedo considerar hacer cambios en la estructura para mejorar, entre otras cosas, tomando en cuenta los tiempos de la empresa. Y clasificar las jerarquías involucradas en la organización. Estas jerarquías
están involucradas en los grupos de objetivos, presupuestos, estrategias y programas. Debo tratar de unir todos esos grupos en un plan maestro para llevar a cabo. Debo tratar de combinar todo para conseguir que la organización pueda avanzar. Las premisas básicas de esta escuela son 3. Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente, separado para evitar combinaciones innecesarias, y que cada etapa en cuestión esté delineada y tenga técnicas definidas atrás de la misma. La segunda premisa es que la responsabilidad por el proceso en cuestión descansa en el directivo superior, o sea, en la autoridad máxima del área, para la ejecución del plan. Los responsables son los encargados de planificar. Ellos van a ser los encargados de delinear el proceso en cuestión. Y finalmente, que a partir del proceso, las estrategias van a aparecer completamente acabadas, listas para ser llevadas a cabo y también que estén definidas en su totalidad en todos los aspectos de los grupos previamente mencionados. Reconocemos ciertas dificultades. ¿Cuáles son los problemas más grandes que enfrentó esta escuela en su momento? A nivel cualitativo, no tuvo un gran avance, sí a nivel cuantitativo. Y en sí no tuvo ninguna investigación importante sobre cómo funcionaba esta escuela a nivel práctico. Y las que hubieron no tuvieron un personaje de renombre sobre esta escuela, no tuvo gente familiarizada con la misma. Básicamente fue una escuela que empezó a quedar no obsoleta, pero sí casi inutilizable. Aquellos que apoyan esta escuela hicieron énfasis en su momento en los resultados u objetivos que eran difíciles de formalizar. ¿Qué significa esto? Se reconoce una falta de apoyo por parte de la dirección para llevar a cabo la planificación en sí. Ese fue un punto que muchos cuestionaron. Pero al mismo tiempo, en los años 80, hubo una reducción importante en la actividad de muchas compañías. ¿Qué llevó a esto? Que en este análisis nosotros reconocemos que en ese periodo hubo un cambio importante de cuál era el rol del planificador, como lo fue en su momento algunas de las empresas claves como General Electric, entre otras de su época, que fueron pioneras en ese rubro, pero que después se dieron cuenta que no servía para nada. Se empezaron a reducir los planificadores, casi no quedó ninguno en sí, y surgieron múltiples dificultades, entre ellas, como ya mencionamos, la falta de apoyo directivo para un ambiente coincidente con el proceso de la organización. Dentro de los desarrollos recientes que ha tenido esta escuela, estuvo la planificación de situaciones. ¿Qué significa? Si uno no puede pronosticar el futuro, si no puedo saber qué es lo que va a pasar en el futuro, al especular sobre ciertas posibilidades, puedo abrir la mente y tal vez dar en el blanco. Es decir, basarme menos en los números y ser más realista. Tratar de no guiarme tanto por los datos y por los resultados que obtenga mi organización. Y la variable del control estratégico. ¿Qué significa? Reconocer el control de la estrategia. Mantener a las organizaciones en los carriles proyectados. Es decir, trataré de seguir en mi carril y que la desviación sea lo mínima posible para mi organización, que es lo que busco en todo momento. Dentro de esta escuela surgen 7 pecados capitales. El personal que se hace cargo del negocio, esto es un problema, porque ante esta situación, los empleados vinieron a crear un vacío, hay cierta indiferencia, y empiezan a tomar parte de las decisiones. Un personal dominado por el proceso en cuestión, que es muy grave de por sí. Se puso demasiado énfasis y al mismo tiempo no se analizaron ciertos panoramas. Aquellos sistemas que fueron creados
y que no producen casi ningún resultado. Yo creo un sistema de planificación, pero si no me da ningún resultado, ¿para qué lo creé? Si no me da ningún rédito. Centrarse en las posibles fusiones, adquisiciones y desinversiones que pueda tener la empresa con otras entidades y no en el negocio propio. Eso es un problema. Estoy viendo mucho para afuera y no tanto para adentro. Y eso me va a afectar a mí en el futuro. Porque si no veo para adentro lo que pasa en mi organización, es grave. No desarrollar verdaderas alternativas estratégicas frente a un problema grave que pueda surgir. No hay un plan de contingencia definido. Descuidar todos los requisitos organizacionales y culturales, que no haya un orden dentro de la organización, que no se siga con las culturas, que se haga lo que se le dé la gana, eso está mal. Debe haber un orden interno. Y por último, pero no menos importante, una previsión única no apropiada frente a múltiples reestructuraciones e incertidumbres. ¿Qué significa? Si yo de un día para el otro debo despedir a 1000 empleados, como hizo en su momento Apple, ¿qué plan puedo tomar o qué plan voy a implementar para enfrentar esa situación? Debo tener un plan ya definido ante este panorama, aunque sea un plan de 1 en 1.000.000 de casos, pero sé que debo aplicarlo en su momento si fuera necesario. Las falacias que tiene esta escuela son varias. Entre ellas se destaca la predeterminación, pronosticar el rumbo que seguirá el entorno, de controlarlo o simplemente vamos a suponer que es estable. Caso contrario, no tiene sentido establecer curso de acción inflexible. Eso es malo. No puedo ser tan inflexible. Separación. Que si el sistema se ocupara de pensar, se debe separar pensamiento de acción. Debo separar ambas. Saber lo que piensan los estrategas y los estrategas de los objetivos. Debo diferenciar ambas partes. Porque una cosa es lo que voy a pensar, otra cosa es lo que voy a hacer. Y finalmente la formalización, que es que la planificación se presentó básicamente en sí como una creación de estrategia, ocupando el lugar de la intuición. La intuición puede servir, pero hasta un cierto punto. No puedo ser todo el tiempo intuitivo, porque eso me va a traer problemas dentro de la organización. Y que la planificación estratégica en sí no es creación de estrategia como mucho se ha mencionado. No es así. Es algo más complicado y más detallado. Muy bien. Reconocemos que dentro de los datos fuertes que puede mostrar una organización, tienen un costado débil. Según Mintzberg, la creencia que los managers estratégicos y los sistemas de planificación se pueden separar del sujeto está en una premisa, que es, pueden ser informados de un modo formal. ¿Qué significa? Los datos pueden depender de ciertos sistemas que pueden mostrar un costado muy débil. Entre otros costados puede tener cierta información limitada, no tener factores económicos ni cuantitativos, cierta información clasificada, no incluir al momento de la planificación ciertos detalles que pueden ayudarme a mí como organización, y entre otras cosas puede destacar la fiabilidad de la información, que ese es un factor clave al momento de llevar a cabo la planificación. Es que yo debo tener los datos que sean fiables, que no sean datos falsos, para que yo pueda tener la mejor información disponible. Por último, pero no menos importante, está la contribución de la escuela de la planificación. Los planificadores en sí pueden tener un rol importante cuando se puede crear una estrategia, aunque dentro de la misma no estén integrados. Pueden analizar información, pueden considerar ciertos datos que fueron desechados previamente como posibles oportunidades, someter a escrutinio las estrategias que sean finalizadas, evaluar la viabilidad de las mismas, entre otras tareas que puedan tener los planificadores. O sea, esta escuela, después de su momento de auge, empezó a ser casi desutilizada. El libro de Ansoff, literalmente, casi hoy no tiene relevancia, más allá del éxito inicial que tuvo.
Y esta escuela al día de hoy tuvo un golpe importante. ¿Por qué? Porque a día de hoy los planificadores no tienen un rol clave. Finalmente, las organizaciones en sí necesitan herramientas, pero siempre deben ser aplicadas sensatamente. Y la clave de todo esto es que se puedan llevar planificaciones formales. ¿Por qué? Yo como planificador necesito tener todas las herramientas posibles que sean usadas correctamente y tener toda la información. Si yo tengo herramientas que no sirven y no tengo información que funcione, yo sé que no hice bien mi trabajo, porque me tomé elementos que no eran correctos y creé una estrategia que no era la adecuada. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Deja de compartir. Ahí va. Bueno, perfecto, muy bien. Vendrell, hacé la pregunta, por favor. Ay, profe, no sé qué preguntar. Me banco la que sea, no importa. No sé, que yo qué sé, no sé. No sé qué preguntar. Le hago la pregunta que hace el profe, si en la actualidad se sigue aplicando. Wow. Si quiere le respondo ahora. No tengo una, profe. Dale, Dispara, Vero. En realidad como que me quedó una duda cuando te referías en realidad estaba dentro de la premisa 2 y también en el problema, cuando te referías a los planificadores, o sea, no entendí bien si esos planificadores eran parte de la organización o eran como agentes externos, porque también en la premisa cuando dijiste que la responsabilidad era del directivo superior, claro, y después de los encargados de la planificación, que entiendo que son los planificadores. Por supuesto. Como que me queda... Claro, Perdón. Entendido que vos dijiste. No son personas externas, aclarando. Pueden formar parte de la organización. Ahora, deben considerar elementos externos. Deben analizar el entorno, todas aquellas variables que puedan afectar a la organización de afuera. ¿Pueden considerar información de afuera? Sí. No son los directivos mismos, o sea, son como un cargo de planificadores, digamos. Por supuesto, por supuesto. Tienen un cargo de planificador, que habiendo mencionado, hoy en día no tienen un rol tan relevante en la organización. Uno de los ejemplos fue lo que pasó con General Electric y el famoso Jack Welch, que eliminó el puesto y hizo una reestructuración en sí, a mediados de los 80. Claro, está perfecto, ahora sí. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. A ver, si tuviéramos que hacer una síntesis de la escuela para que nos quedara algo resonando ahí. Lo primero, quizás lo más relevante, es que el gerente general o CEO, como le quieran llamar, que si bien sigue siendo, como dice Misberg, el arquitecto de la estrategia, ya no la diseña, solo aprueba. Por supuesto. Está la figura esa que decía muy bien el compañero, de los planificadores, que son los que de alguna manera hacen el trabajo y el tipo después dice, sí, no. O sea, hay un cambio en el rol y eso es un elemento que de alguna manera identifica, ¿no?, a esta corriente del pensamiento. ¿Está bien? Si tuviéramos que ver las contribuciones, y bueno, la dirección que nos brinda es clara, sin duda, permite reasignar recursos de una mejor manera. Estos analistas, producto de ese principio de la especialización, pueden prever un montón de cosas que pueden pasar y a partir de ahí juzgarlas, etc. Y generar estrategias a medida. Y esto facilita después el control, sin duda, ¿no? Claro, si vemos las contras, la estrategia puede llegar a ser demasiado estática, aquilosada. Capaz que hoy, con el grado, si lo llevamos a lo que es siglo XXI y la dinámica actual de nuestros mercados y empresas, cada vez es más complicado predecir qué es lo que puede ocurrir. ¿Está bien? Y, sobre todo, una crítica muy fuerte que se le hace es que con esta tendencia, Mismer habla de la torre de cristal, ¿no?, donde se refugian los gerentes allá arriba y pierden contacto con la realidad, producto de que hay quienes hacen el trabajo y les lleva a tomar, aprobalo o descartalo. ¿Está bien? Ahí tenemos, de forma muy básica, los principales elementos que conforman esta escuela del pensamiento, ¿no? Y la misma pregunta, Pibeta, ¿esto lo ves aplicable hoy? Si bien un poco ya lo dejaste entrever vos con tu comentario, ¿no? No, es muy complicado. Es decir,
Los planificadores tienen un rol, pero no el rol relevante que tuvieron en su época. Cumplen una función, pero no tan relevante en sí. Sí. Lo que pasa es que no solo van a estar haciendo la planificación, por eso es que no te parece tan relevante. En realidad van a hacer otras cosas también, no solamente eso, ¿no? Claro, como que hoy no está el planificador en sí, sino que capaz que es, yo qué sé, no sé, tienen otro cargo y se encargan además de planificar junto con otros. Aparte, normalmente no es uno solo, sino que se juntan los diferentes gerentes o lo que sea de los sectores y planifican según. Como que ya no está el planificador en sí. Sí, se juntan varias cosas. Lo que decís vos es correcto y lo podemos juntar si querés también con que en los 80, con el tema de los modelos japoneses, aplanaron las estructuras, entonces empezamos a meter mano en más tareas, etc. El resultado final es que difícilmente encontrés una organización donde haya personas que estén dedicadas solo a planificar. Es poco probable. ¿tá? No obstante ello, como vimos en la escuela anterior, si pensamos en una pyme donde hay poca gente y de repente el dueño es el que se encarga de todo, el tema de tener elementos que te den una dirección clara, asignar mejor recursos, etcétera, todo lo que facilite el control puede ayudar. Entonces, en términos genéricos es correcto lo que dice Pivetta, pero si yo extraigo alguna parte para mi pymes y en determinada etapa, también puede ser de utilidad. No es totalmente descartable. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, profe. A ustedes, a ti. Bien, Escuela del Posicionamiento, Ríos. Sí, vamos a hacer con Romina Quiroga. Perfecto. ¿Cómo se puede poner acá en grande? No se puede, modo lectura. Podés ponerlo directamente en modo presentación, sino abajo en el... Acá tenés un... para agrandar. Bueno, nos tocó la escuela de posicionamiento, que es la hija de la escuela de planeación y de diseño. Está enfocada en el análisis cuantitativo. El objetivo de esta escuela es mejorar su rendimiento como organización. Se basa en disciplinas como la historia militar y evalúa los elementos que cuenta la organización para poder competir frente a su enemigo. Después, un dato curioso de esta escuela es que el animal que lo representa es el búfalo, que quiere decir que la estrategia que se requiere es desequilibrar al oponente haciendo cosas inesperadas para poder perturbar su capacidad de respuesta. Bueno, como decía, la escuela tiene un contexto militar y se delinean estrategias de sentido común y se aprovechan las condiciones para que sea preciso el momento de atacar al competidor. Bueno, ahora las premisas de la escuela del posicionamiento son 5, están basadas en el proceso analítico de la escuela. La primera es que las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e identificables en el mercado. La segunda es el mercado es económico y competitivo. La tercera es el proceso de formación depende de la selección de las estrategias genéricas. La cuarta, los analistas juegan un papel fundamental en este proceso. Y la quinta, que si las 4 anteriores se cumplen, las estrategias están maduras, articuladas y aplicadas para impulsar la estructura posicional de la empresa. Bien, después en esta escuela hubieron 3 olas. La primera oleada, que fue la máxima militar,
estuvieron los imperios de los 70, después los trabajos empíricos. La primera oleada, que son los orígenes de las máximas militares, trata sobre la selección de estrategias óptimas para las posiciones específicas en un contexto de las batallas militares. La función de esta oleada se fue dando en el transcurso de la batalla de Sun Tzu en el año 400 a.C., que consistía en calcular y hacer mediciones para ver... Es un autor. ¿Eh? No es la batalla de Sun Tzu. Sun Tzu es el autor que escribió el libro. Sí. Después, excelente libro, ¿eh? Muy bueno. Después, bueno, que decía, consistía en calcular y hacer mediciones para ver si se podía derrotar constantemente o si podían hacer una derrota. O sea, fue fundamental en el sentido de ver cómo ver las empresas frente a sus competidores. Si podían poner, por ejemplo, atacar con un producto o poner en desventaja a su competencia. Bien, la segunda oleada es la búsqueda de asesoramiento imperativo. Esta oleada es de los consultores, quienes llegaban a la empresa sin ningún conocimiento, analizaban los datos, realizaban estrategias genéricas, escribían un informe, facturaban y se marchaban. En los años 60, 70 y 80 surgieron las llamadas boutiques de estrategias, donde se enfocaban en algunos nichos del mercado para promover sus propios conceptos de posicionamiento. Después el grupo consultor de Boston, que desplazaba el foco de planeamiento hacia la estrategia por medio de las matrices de crecimiento y de participación del mercado. Por parte de la planificación de una cartera equilibrada de estrategias, equilibrada, están las estrellas, las vacas, perros y niños. Que aquí se enfocan dos características importantes, que es el entorno y la capacidad interna. La matriz en ellas podemos ver la cartera equilibrada de evaluación de las estrategias de negocio de una empresa. La estrella, cuya participación y crecimiento asegura el futuro. Después la vaca, que proporciona fondos para ese futuro creciente. La interrogante, que convierte en la estrella en el aporte de fondos. Y el perro, que constituye un evidente fracaso y genera pocos ingresos. Pues la tercera oleada es el desarrollo de las propuestas empíricas, que consistían en la búsqueda de relaciones entre las condiciones que son externas y las estrategias que son internas. Según Porter, estas estrategias de las empresas se basan en las estructuras de mercados donde operan. Ahí vemos las 5 fuerzas de Porter, que son las amenazas de los nuevos concursantes, el poder de negociación de los proveedores de la firma, el poder de negociación de los clientes de la firma, la amenaza de los productos sustitutos y, por último, la intensidad de la rivalidad entre las firmas competidoras. Las 5 fuerzas del entorno que influyen sobre la competencia. Hay 2 tipos de ventajas competitivas. La primera ventaja es el coste y la segunda es la diferenciación. Estas se usan en marcos de negocio para producir 3 tipos de estrategias genéricas. La primera, el liderazgo de costes, que sirve para generar experiencia, para invertir en instalaciones y producción, y también para aprovechar la economía a gran escala y controles de gastos operativos. La segunda es la diferenciación, que requiere del desarrollo de productos o servicios que son únicos. A la vez confían en la lealtad del cliente y de la fuerza del mercado, de la marca, perdón. Y por último, la concentración, que son segmentaciones limitadas,
de líneas de productos y mercado. Estas se pueden combinar con otras estrategias como son concentración diferenciada y concentración general de liderazgo de costes. Después, ahí. Las clases de investigación de conocimiento, tenemos 4, la investigación estática única, que busca vincular las estrategias particulares con las decisiones particulares, como por ejemplo la diversificación de los productos o la madurez de la industria, en donde se puede encontrar también la experiencia. Después tenemos la investigación estática por grupos, que busca delinear grupos de estrategias o grupos de condiciones y sus vínculos. Tercero, la investigación dinámica única, que busca determinar las respuestas estratégicas particulares de la competencia, como el factor externo a la empresa, como amenazas tecnológicas o ataques de la competencia. Y por último, la investigación dinámica por grupos, que busca rastrear las frecuencias estratégicas a través del transcurso del tiempo, como el ciclo de vida de una industria o el ciclo de vida de un producto de la competencia. Y por último, las críticas. Las principales críticas que se le hacen a la escuela, al igual que en las escuelas anteriores, es la de que esta también es una escuela de prescriptiva, al igual que la de diseño y planificación. Sigue siendo una escuela muy centrada en la alta gerencia. Acá se considera la estrategia que nace en la alta gerencia en un proceso analítico. Esta escuela le da mucha importancia a la racional, o sea que todo el proceso se considera muy racional, muy analítico. No se considera mucho el proceso de creatividad o la institución. La intuición. Perdón, estoy horrible. Tampoco se le da importancia a factores como el poder, el aprendizaje, la cultura, y que estos elementos se ven en otras escuelas de corte descriptivo. Listo. Bueno, muy bien. A ver, antes de hacer la síntesis, vamos a la pregunta. Rodríguez, ¿te animás a hacer la pregunta vos? Sí. Era lo de las estrellas, lo de las vacas. Sí. Yo cuando lo vi me pareció onda FODA, algunas cositas de la FODA. Sí. Me pareció en primera instancia, pero... Coincido. No, la pregunta está clara, y está bien, es una pregunta bien atinada. ¿Cómo colabora, chicas? Es un poco difícil, profe, de entenderlo a veces igual. Porque no es tanto como FODA igual. No, no es FODA, obviamente que no. No Digo, es a mí me da la FODA. sensación de que ustedes, en parte de la presentación, como que no tenían muy claro lo que decían. Creo que no se internalizó conceptualmente. A ver, la BCG sin duda que te ayuda en el posicionamiento porque te permite visualizar cómo está integrado tu portafolio de negocios, si lo querés bajar a escala, tu portafolio de productos, y eso de alguna manera te permite manejar lo que es el flujo de dinero. Tiene que ver con lo que es el flujo de caja para poder hacer frente en tiempo y en forma a las obligaciones. Tenemos que tener un portafolio que esté equilibrado y esa es la gran contribución que hace la BCG.
¿no? Eso lo vamos a ver al final del curso, particularmente, cuando lleguemos justamente a la parte de estrategias de crecimiento y herramientas de apoyo, ¿sí? Bien, vamos a la síntesis de esto, antes de la pregunta. Cuando hablamos de esta escuela, acá hay un punto de inflexión. En la primera oleada, sobre todo, que ustedes solo hablaron de Sun Tzu, que insisto, no es una batalla, sino que es un pensador visualizó el tema del arte de la guerra y que sigue estando totalmente aplicable. Solo que vamos a cambiar el enemigo por el competidor, el campo de batalla por el mercado, las armas ofensivas por precios, productos, etcétera, y lo mismo, pero está totalmente aplicable y vigente. Y ahí aparece otro autor, que es Carl von Clausewitz, que ustedes no mencionaron, que tiene un libro muy interesante que se llama En Guerra, y que también genera muchísimo contenido para lo que es aplicación hoy práctica en el management, ¿sí? De hecho, después Napoleón también tiene su aporte y todo lo demás. Después viene la siguiente oleada, como ustedes dijeron muy bien, que tiene que ver con los consultores, y aparecen las matrices, y de alguna manera genera un cambio importante. ¿Por qué? Y bueno, porque empezamos a tener herramientas que nos permiten visualizar y no solo estamos con la intuición o infiriendo. Hay un cambio significativo, aparece, entre otras cosas, también la figura de Michael Porter como un tipo emblemático de esta escuela del pensamiento, ¿no? Si tuviéramos que ver las contribuciones, bueno, empezamos a hablar de la administración estratégica como ciencia, es el primer gran cambio. ¿Por qué? Porque nos da de manera sistemática contenido que nos permite ver qué es lo que está pasando con eso que definimos a nivel estratégico, ¿está bien? Nos permite verificar cuantitativamente lo que estamos haciendo, o por lo menos proponiendo, y después llevamos a la práctica, y es particularmente útil en los primeros momentos del desarrollo de la estrategia, cuando llega toda esa parte de análisis de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Principales limitaciones o críticas que se hacen a esta escuela. Uno, que ustedes ya mencionaron, creo que en algún momento, el tema del poder, no lo atiende demasiado bien, el tema de las políticas empresariales, de la cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con elementos sociales, todo eso es un debe que de alguna forma hay que fortalecer. ¿Por qué? Y bueno, propio de esa época, ¿no? Está polarizada negativamente hacia lo que son grandes organizaciones. Y Porter, si ustedes leen todos sus trabajos, sistemáticamente piensa en grande, no está pensando en pequeño, ¿no? Ahora, la misma pregunta de los grupos anteriores. ¿La ven aplicable esta escuela? Momento actual, Uruguay, nivel que estamos. Y no, porque las organizaciones de hoy en día son más creativas, más innovadoras, y esta no es todo lo contrario. ¿Olga? Pienso lo mismo. Ok, no, está totalmente vigente, se usa totalmente. Adaptada, es lo que estamos viendo. Ya vimos Porter, vamos a seguir hablando de estrategias genéricas competitivas, vamos a ver la BCG. Hay una adaptación y es la base de lo que es el management de guerra hoy. Esta escuela sigue estando vigente, obviamente, ayornada, contextualizada, tomando en cuenta estos cambios, pero es el elemento que hace girar alrededor de lo que es esta columna vertebral buena parte de la estrategia de las empresas hoy en el mundo, particularmente las grandes, sin duda. Bueno, muy bien, gracias. Rueta, lo empresarial. Sí, profe, deme un segundito que ya preparo todo, ¿eh? Vale. Los que ya expusieron, no se olviden de, por favor, socializar las diapos con el resto del grupo, así todos tienen los materiales. Entendido y anotado, profe. Gracias.
Tenés el micro No se apagado, escucha. Fabricio. Estás muteado. Perdón, discúlpenme, yo por querer preparar todo lindo. Yo te veía, Meta, hablar, pero no se escuchaba. Bueno, ahora sí, siempre algo tiene que ser. ¿Qué cosa? Bueno, Tratemos de estar dentro de los 10 minutos, por favor, porque se Sí, nos por ha ido favor. algunas más que un poquito más. Busca entender el proceso de creación de estrategia a medida que se despliega que tiene el empresario. Va más que nada en sus procesos mentales que son innatos de cada naturaleza de cada uno, que es la intuición, el criterio, el talento que tiene la persona, la capacidad y la percepción que tiene para ver el negocio, entenderlo y poder llevarlo adelante. Esto se complementa en lo que es la visión. ¿Qué es la visión que tiene el empresario? Bueno, es donde él se mueve. Es la visión que logra, que hace que impregne a los demás y que logra un objetivo específico que es el de su negocio y por demás. Entonces, lo que trata de hacer esta escuela es hacer un pensamiento estratégico como algo visual. Es decir, la plantea como que si está el empresario en el medio o el emprendedor y cómo se mueve todo alrededor de él. Habla bastante de lo que es ver desde arriba una imagen total, pero adentrarse adentro para ver lo que sucede realmente. En el libro menciona un ejemplo bastante claro que yo me subo a un helicóptero, veo el bosque desde arriba, puedo tal vez hacer un mapa, pero no lo voy a conocer hasta que yo no me meta en el mismo. Ahí es donde nace esto que es fundamental. Tenemos al empresario en el centro de todo esto, donde empieza a ver para diferentes lados lo que lo rodea. Y para poder moverse con facilidad, yo puse, por ejemplo, el caso de que el empresario está en un lodo. Ese lodo te obliga a que vos te tengas que mover de manera inteligente. Es decir, vos vas mirando hacia adelante, pero también mirando hacia atrás. Porque a veces vos tenés que retroceder en el lodo para agarrar un terreno firme y poder avanzar. Vas mirando por encima, pero mirando por debajo. Quiero llegar allá, pero estoy parado acá, ojo. Y a veces mirando como para los costados. Siguiendo con el ejemplo del lodo, tengo una ramita y me agarro para ir para allá o me empujo para el otro lado para lograr los objetivos. Todo esto conlleva que tiene que ser una persona extremadamente creativa. Y acá arranca un concepto muy importante para lo que es el empresarial. El ver más allá. Que el ver más allá hay que tener mucho cuidado, porque el ver más allá no es anticipar un futuro esperado a través de procesos. Tenemos que dejar en claro que esta escuela es para nada abstracta, no se basa en lo abstracto, no se basa en lo matemático, sino que se basa en la realidad que le va sucediendo al empresario que se manifiesta en la misma. Lo que tiene que hacer el empresario cuando ve más allá, tiene que inventar un mundo. Es decir, tengo que crear algo que si no fuera que yo lo hubiera creado, no se podría haber dado. Sin irnos a un caso tan lejano, podemos ver diferentes empresarios que han creado dispositivos o lo que sea, que hoy en día se nos hace tan comunes para la vida diaria, pero que los crearon ellos. Si ellos no lo hubieran creado, no lo hubieran inventado, no lo hubieran llevado a cabo, nunca se hubiera dado el mundo en el que estamos ahora, por ejemplo, en ese tipo de bienes. También es muy importante el concepto de ver atrás. Yo también me tengo que apoyar en el pasado, tengo que ver qué sucedió para saber lo que puede funcionar hacia adelante. Entonces, cuando nosotros juntamos todo esto que rodea a lo que es el empresario, podemos hacer la imagen visual de lo que él hace y lo que quiere lograr la escuela con esto mismo. Para el autor Schumpeter hay 3 conceptos fundamentales que deja la escuela empresarial. La destrucción positiva, que es romper esas barreras que a mí me molestan, las nuevas combinaciones de productos y hacer cosas nuevas de un modo que no se hicieron. Ejemplo, el supermercado de Amazon que vimos al principio de la clase cuando empezamos con esta materia. Y después tenemos un tema bastante cómo puede ser el empresario. El empresario puede ser un fundador de la empresa, o directivo, o el líder de una organización independiente. Tenemos tipos de empresarios. Tenemos empresarios calculadores, innovadores, promotores y constructor de una empresa poderosa. ¿Por qué puse el caso de Steve Jobs? Porque me parece que engloba bastante un poquito de cada uno, pero más que nada es un inspirador. Y a veces es como medio complicado encontrar un empresario que haya inspirado tanto como lo logró él para inspirar. Son conceptos claves para esta escuela empresarial. Por otro lado, tenemos como conceptos claves otros tipos de empresarios que van mucho sobre lo que es el golpe audaz y el ego personal.
En este caso también me basé en la figura de Elon Musk para tratar de trabajarlo. Él hace golpes audaces continuamente, por ejemplo, comprar fábricas para fabricar baterías porque no me quiero depender de aquellos, y también tiene un ego personal bastante importante que lo ha llevado a construir una empresa muy poderosa, por ejemplo, como con SpaceX. No contento con Tesla, me voy por acá también. Es decir, son como continuamente personas que no tienen fin. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y eso también fomenta su ego. Entonces, también hay que entender que muchos empresarios tampoco se molestan en elaborar planes. Sí, ¿por qué no se molestan en elaborar planes? Porque todo va cambiando tan rápidamente, los nichos a veces no son de interés para las empresas porque son muy complicados, bueno, agarran tal vez empresas ya constituidas, modifican algunas cosas, ¿y esto por qué se da? Por las condiciones fluidas. Esas condiciones fluidas que yo también ya mencioné con respecto al concepto del logo, si lo traemos para acá. El empresario se mueve en una condición fluida que va cambiando continuamente. ¿Cómo es que este empresario va cambiando continuamente? ¿Cómo este empresario se mueve en esas condiciones fluidas que van cambiando continuamente? Y bueno, diciendo lo que acabo de pasar en la diapositiva anterior, adaptándose a lo que va sucediendo, mirando las cosas de una manera especial, creando un mundo innovador y nuevo. Entonces acá también empieza con el tema también de la visión que habíamos arrastrado. Y es importante dejar en claro que la visión para Warren Bennis es que si una verdadera visión, no te vas a olvidar nunca. Y otro concepto importante para entenderlo es que no hay que dejarla por escrito. Si se tiene que dejar por escrito como verdadera visión no funciona, sino que se graba en la persona. Si volvemos al caso de Tesla, en el caso de Tesla, por ejemplo, la gente recurre a Tesla y cree en el producto tal vez porque por algún fin ambientalista o el que sea, pero queda bastante claro que lo que buscan grabar en la persona es que es una empresa innovadora, es una empresa que busca algo nuevo, es una empresa con mucha base tecnológica, sabés que el auto que te vas a comprar va a tener lo último de lo último, y no fue necesario grabarlo. Aparte es muy importante distinguir lo que es la visión de la misión, en este caso. Y cuando hablamos de visión es sumamente esto, ¿no? Lo que la gente percibe de esa visión y lo que quiere con adquirir ese producto que ofrece ese empresario. Ahora, ¿cómo nosotros planteamos la visión como una pieza teatral? Bueno, con tres bases fundamentales, tal vez como lo podríamos decir como bases shakespearianas, ¿no? La repetición, que se basa en los ensayos, que es el conocimiento que yo tengo del negocio; la representación, que se basa en la actuación, es decir, revivir el pasado, saber que esto funciona, y todo esto tiene un buen final si tenemos bastante asistencia, es decir, concurrencia, es decir, la gente acude a nuestro producto, a nuestro bien, a nuestro servicio. ¿Cuáles son las deficiencias de esta escuela? Bueno, principal como las deficiencias tenemos una estrategia muy ligada a la conducta del individuo, es decir, al individuo como empresario. No menciona mucho lo que es el proceso, sino que es como una base creativa. A veces la visión, a estar en esa nube, resulta no muy concreta para que sea útil, o a veces inaplicable. Hay una carga muy grande sobre la persona, en este caso sobre el líder. Después tenemos ese famoso mito del individuo extremadamente dotado, y también en los que están por debajo del individuo una cultura de dependencia y conformidad muy grande. Y acá agarra un tema muy fundamental, que es crear relojes, y viene también relacionado con las deficiencias que tenía. Yo tengo una persona que sabe ver la hora en cualquier momento, ver el sol y sabe la hora que es exactamente. Yo puedo hablar a una empresa que tal vez le llaman por teléfono y él te dice exactamente la hora. Pero ¿qué pasa en el momento que esta persona desaparece? Se me fue la empresa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es mejor usar su conocimiento para crear relojes para que la gente los pueda utilizar sin depender de él y que la empresa siga funcionando sin necesidad de esa persona. Entonces, en este caso, también empresa tiene que marcar la visión como un carisma. Es importante el carisma de la visión por fuera de lo que está estructuralmente estipulado, y también la capacidad de tener transformaciones drásticas. Como conclusión, es una escuela muy individualista, se basa demasiado en el líder, deja totalmente de lado la parte abstracta matemática, por más de que sigue siendo importante, porque si el negocio no te funciona, te vas a fundir igual, pero se centra demasiado en las decisiones del empresario, como que el empresario es dueño de toda la realidad,
y considera la visión como algo fundamental. Esa visión que quiere marcar el empresario, basado en lo que quiero ser, basado en esa imagen visual del empresario en el medio del bosque, en medio del lodo, con la condición fluida, y aparte, marcada por el carisma que puede tener esa imagen. Finishing. Está muteado, profe. Me pasó lo mismo que a mí. Sí, sí, sí. Muteado. Sí, sí. Una escuela interesante, si las hay, de alguna forma lo que está planteando, ¿no? A ver, ¿quién nos hizo pregunta? Yolivet, ¿te animás vos a hacer la pregunta? ¿Yolivet está por ahí? No, no está. Maldonado, ¿te animás vos a hacer una pregunta? Sí. Cuando hablaste de lo de crear relojes, no me quedó claro el final. O sea, la empresa, por ejemplo, yo tengo un empleado, sería, que tiene una capacidad, suponete, de ver la hora, ¿no? Sí. Cuando ese empleado se va, yo tengo que como que buscar la forma de sustituirlo, pero de una forma mejor, como que no entendí muy bien. Mira, más que nada, tal vez un muy buen ejemplo para verlo es, más que basarse en el empleado, se basa en el empresario, ¿no? El que tiene la idea principal y cómo se basan tal vez todas las decisiones sobre él. Entonces, podemos poner tal vez el ejemplo de lo que sucede con Apple, con Steve Jobs, después de que faltó él. La empresa no es la misma. Es decir, yo no soy amante del Apple, nunca me pude comprar uno, pero sabemos que, por ejemplo, los iPhones ya no son tan estéticos como antes. Yo no sé si Steve Jobs hubiera estado tan de acuerdo en ponerle 3 cámaras a un mismo celular. Entonces, yo no sé si tal vez Steve Jobs le enseñó a sus empleados a crear ese reloj, como tomando la metáfora de los relojes, o si no, realmente él se dedicaba a dar la hora para que lo hagan. Entonces, va basado sobre ese concepto, sobre el concepto de que yo tengo una persona, de que prácticamente recae en todas las decisiones, toma excelentes decisiones, pero en el momento que no está, la empresa se me cae a pedazos. Que también sucedió en vida con Steve Jobs, en el momento que se fue de la empresa, y que después hizo esa parte calculadora. Por eso yo también lo puse ahí, de vender las acciones para poder entrar de vuelta en la empresa de manera bastante interesante. Considero que lo mejor para el empresario es tener ese mix de esas 4 cualidades. Claro. Perfecto, sí. Gracias, Agustín. De hecho, esto que decís vos es correcto y nos lleva a plantearnos también algo que pensaste vos, y que lo mencionaste en el momento de, no sé si fue con el ejemplo de Tesla, que decías que la escuela te dice que la visión no es para estar escrita, sino que tiene que estar en la cabeza del tipo que la dirige. Ahora, ¿hasta dónde no se contradice eso mismo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando el tipo no está? No está. Muchas veces esto se ve en empresas familiares, cuando la heredan los hijos o los nietos, se destruyen todo porque no tenían la misma visión que el dueño, que el creador, no sé. El otro día yo hablaba con un conocido que tiene una empresa bastante grande que gira en el rubro de los agroalimentos, y una de las cosas que pasó que el abuelo, en el momento de fallecer, como que dejó una serie que él siempre comentaba, me pareció espectacular, una serie de mandamientos con respecto a cómo trabajar la tierra. Y parece mentira, pero ellos lo siguen cumpliendo, obviamente rompiendo cada vez, a veces alguno o a veces otro, o volviéndolo a restablecer. Y hoy en día tiene una empresa que son extremadamente exitosas, que factura muy bien. Pero ese tipo de mandamientos. Pero eso está bueno. Eso está bueno, porque en realidad la persona que sabe que se va y que movió muchos años, ya predice lo que puede suceder y antes de eso deja... Claro, en ese caso del mandamiento, lo que pasó es que tenemos una persona que sabía leer muy bien la hora y que aparte dejó las instrucciones tal vez para armar un reloj. Exactamente. Eso que decís vos lo vemos muchísimo en Uruguay, y de hecho se genera una categoría aparte que no inventamos nada, que son las empresas familiares. ¿Ah? Sí, hay un las empresas familiares, uno de los problemas que tienen es el problema de la sucesión. Es horrible eso. Aparte vienen todos empiezan a opinar y a decir cosas diferentes y es un caos. Es un caos. Son pocas las empresas que vos ves que te dicen 200 años de trayectoria, y ese tipo, o dejaron mandamientos, como dice Fabricio en ese otro caso, o entrenaron en vida a los hijos o lo que sea, como que los incorporaron en la empresa antes y les fueron como que transmitiendo sus ideas, sus conocimientos. Pasa que también va muy relacionado con los gustos y percepciones que tienen los hijos. Es un tema
es un tema. Y tiene también vida propia esto. Mucho ego ahí. el padre y el hijo, por lo general, la luchan a la par. Y el nieto llega y ya está todo listo. Sí, está bien. Y a pero es veces más llega de complejo costado todavía. porque no queda otra. Es más complejo todavía. Mira, yo tuve la suerte de hacer un posgrado en la Adolfo Ibáñez de Chile sobre empresas familiares que me fascinó, porque me tocaron muchos clientes que eran de empresas familiares, indistintamente del tamaño, el rubro. Eso que decís vos es cierto, pero a eso le sumás que muchas veces el fundador dice, yo me retiré, que decidan ellos, pero vos él no deja que tome nadie una decisión si no pasa por él, por ejemplo, ¿no? Me voy, pero estoy. Después tenés que los que siguen muchas veces se casan, pues, forman sus familias, traen a la esposa, al esposo a la familia, o son hermanos, se divorcian, tienen hijos, se vuelven a casar, entonces cuando empiezas a acordar tenés a la ex, al hijo de ellos, al hijo de la nueva pareja, y es una melange eso. Un caos. Claro, Sí, porque aparte cada uno de la familia no quiere empezar de pinche, quiere del medio para arriba. Empieza a haber conflicto o sea, como que los intereses cada uno por su propio interés. Por eso se habla de un protocolo de empresa. Claro. Hoy hay un montón de herramientas que nos permiten ayudar a las familias, y los protocolos hay de distintos tipos. Claro, lo que pasa es que se mezclan los intereses personales con los laborales, y eso no está bueno. Lo mismo cuando trabajas con amigos, te pasa eso, vas a trabajar con un amigo y esto es un tema. Eso que yo te estoy dando una muestra. Saber separar es diferente. Entre empleados familiares y empleados no familiares. Y muchas veces los no familiares son los tipos que tienen know-how, pero los familiares son los que mandan. Entonces suben, este se desmotiva y se va, te deja un agujero. O sea, es una estructura complicada en general, ¿no? Pero volviendo acá, decíamos, eso de la visión no escrita, es hasta contradictorio, porque puede generar ese momento acéfalo de la empresa, y que esa interpretación sea como la tradición oral, ¿no? Entre lo que yo interpreté, lo que transmito, Entonces, por eso, lo que decíamos cuando vimos los conceptos, ya no hay duda, visión, misión, tiene que estar escrito. ¿Por qué? Claro. Porque, como dice Drucker, las personas pasan, las empresas siguen. Entonces, yo tendría que estar ahí. ¿Bien? Esta escuela tiene cosas muy interesantes. Vos pusiste, cuando hablabas de los 4 tipos de empresarios, pusiste a Steve Jobs, y me pareció muy interesante. Hubiera dicho, ¿dónde hubieras puesto a Paco Casal ahí? Y yo, Paco Casal, calculador total. Exitoso también. Exitoso y calculador. Yo lo veo como una persona muy calculadora, porque también lo interesante de esta escuela, que a veces en sí tal vez no importa tanto lo que hagan, sino como la percepción que tienen las personas con respecto a ellos. A mí, el Paco Casal me da el detalle de una persona muy calculadora. Sí, muy calculadora. Inteligente. Inteligente, sí, claro. Calculador, inteligente. Siempre varias jugadas adelante. Y vos fijate como el tipo no lo ves nunca. Se salió y está por fuera. Y cuando se complica, él cuando arranca con el carrito de chorizos en el parque, en el Estadio Centenario, que él arrancó así, un libro que yo había leído hace tiempazo, y el primer paso importante que tuvo fue Juan Ramón Carrasco. Él le pidió el auto prestado a un conocido, le pidió solamente la llave, que la llave era una llave de BMW. Entonces, cuando entró a negociar el vestido de traje, tira la llave arriba de la mesa y dice, bueno, a ver que estoy apurado. Y cuando vieron que el tipo tenía un BMW último modelo, porque la llave era evidente, ya dijeron, upa, ¿con quién vamos a negociar? Y ya tomaron diferentes percepciones, es decir, él también logró ciertas cosas. Es decir, hay habilidades que están intrínsecas en las personas. Y es una realidad. Claro, hay cosas que son innatas, comparto contigo. Sí. Porque el tipo no es un tipo académicamente completo, nada que ver. No. La inteligencia práctica, como dice Goleman, de rodearse de aquellos que tienen lo que él no tiene. Tiene el famoso eso. Tiene el eso. Sí. Vaya uno a saber qué es. Totalmente. Bueno, y Tesla, como decís vos, yo creo que es un ejemplo bien claro de esta escuela, ¿no? Y del empresario, cómo la maneja, porque también, de alguna manera, tiene esa capacidad de que uno piensa en autos, pero su negocio va más allá del auto. Si Exacto. vos te fijás, él las patentes las tiene liberadas, si vos querés, pues hacer un auto como Tesla, porque su negocio, claro, vos sabés cuál es su negocio, ¿no? Ella tiene acordada las estaciones para cargar energía en Europa. Entonces, si vos querés enchufar tu auto, eso es de él. Entonces, él está facilitando que más empresas
produzcan autos eléctricos porque después van a ir a cargar a sus propias estaciones. Es brillante, el tipo ya está varios pasos Sí, adelante. aparte la creación de nuevas baterías que está haciendo, que era la única parte que él no hacía del auto, que yo lo mencioné ahí, ese fue un golpe audaz, porque nadie entendió nada. De repente el tipo agarra y dice, si yo te compro la batería, no sé qué, de repente estaba haciendo una fábrica de batería que va a ser pionera en el mundo, por la reserva que tiene, etcétera. El tipo es una máquina de pegar golpes audaces. Pero es importante destacar una cosa que me quedó de esta escuela, que es una escuela que se ve un poco en las diapositivas, que a veces va como para adelante, al mismo tiempo va como para atrás. Y me parece que lo quería dejar claro en las diapositivas, utilizando tal vez los marcos de colores. ¿Por qué vas para adelante y va para atrás? Porque es una escuela que, como digo, se mueve en esa condición fluida. Y mismo lo acabamos de ver acá. Acá empezamos a hablar de un tema del padre, del hijo, del no sé qué, y todas las realidades empezaron a cambiar. Lo interesante de esta escuela es que prácticamente igual las comprende de alguna manera, donde en una planificación no estarían. No. Y también te cuentan las ganadas y los casos de éxito, pero de estos hay muchísimos que fueron... Muchísimos, porque cuánta gente hay que, por ejemplo, se hunde con el barco, sería el mayor caso. Ojo, también acá tiene una explicación, ¿no? Como decía Edison, yo no fallé 2000 veces, lo que hice fue perfeccionar 2000 veces la lamparita, ¿no? O sea, el tipo ve, ellos no pierden, no se equivocan, ellos ganan o aprenden. Los errores son parte del aprendizaje. Que si vos lo ves y lees la teoría de Pichon-Rivière, como ya hemos hablado, y te dice claramente, ¿no? El error es parte del aprendizaje, sin error no hay aprendizaje. Y estos tipos la tienen clarísima. Además de tener eso que decías muy bien vos, se mandan y saben que le pueden errar, pero van igual y pegan. Y eso hace que... El golpe audaz puede ser al aire o directo al mentón. Sí. O que quedes ahí, venga, el otro te saque del juego. También. Pero van, y ¿sabes qué? Cuando se levantan van a ir de nuevo. Es lo que tienen y es lo que hace esa clase particular de mentores, ¿no? Bien, si tuviéramos que hacer un resumen de esto que muy bien presentó el compañero, el elemento central es el emprendedor, que después puede ser el CEO o lo que sea, ¿no? Porque es el arquitecto, es el tipo que diseña todo esto y lo tira para adelante, ¿no? Una visión clara, sabe para dónde quiere ir, después podrá llegar o no, pero son visionarios, y sobre todo son tipos muy interesantes en momentos de turbulencia, ¿no? Cuando el mercado está complicado y todo el mundo está con miedo y se encierran, lo que sea, estos tipos son los que dicen ahora. Mientras todos ven caos y ven peligro y amenaza, estos tipos ven oportunidades. Es que una de las cosas, parece que esta gente tuviera en el cerebro marcado un FODA sin tener que pensarlo de manera tan estructurada. Los tipos ya ven en cualquier amenaza toda oportunidad presente. Sí. Y lo tienen como intrínseco en ellos. ¿Cuál es la diferencia, como decía Levi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un audaz y un kamikaze? ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? ¿No? La línea es muy delgada. Porque te puede salir bien, pero te puedes hacer pomada también. Lo que tienen estos tipos que van, enfrentan y detectan, y sobre todo en esos momentos no turbulentos, es tener estos recursos en tu empresa puede ser un elemento determinante. Ni que hablar, si a estos elementos vos los rodeás de técnicos que de alguna forma, mediante herramientas de control, de medición, puedan tener una idea del margen de error, las probabilidades, que fue lo que se han rodeado, ¿no? El mecanismo compensatorio, se han rodeado justamente esos técnicos para aprovechar justamente esa visión y a partir de ahí hacer la diferencia con respecto al resto, ¿no? De más está decir que esta escuela, y en algunos casos más que en otras, está vigente. El empresario, el emprendedor, el visionario es una clase vigente en casi todos los rubros. Y bueno, también es cierto que se ha ido perfeccionando con eso, complementando esta visión, este empowerment con lo que es la parte técnica, sobre todo de herramientas de gestión y de control, ¿no? Una escuela bien interesante, sin duda, del paquete. Muchas gracias. Bueno, muchachos, la que viene arrancamos con esto, vamos a tratar de circunscribirlo, máximo 10, yo le voy a estar marcando la hora. La que viene sí o sí tenemos que terminar con las escuelas y con todo lo que se genera, pero tenemos que darle a cada escuela una síntesis para que ustedes tengan una idea bastante redonda
de cada caso. Porque vamos a ver, como hemos visto hasta ahora con las 4 primeras, que todas tienen algo, que por más que parezcan obsoletas, de modé, viejas, que si lo llevamos a la práctica hoy, en determinado momento y lugar o tipo de empresa, puede ser aplicable. Y eso es lo interesante de tener un bagaje por todo el proceso, ¿no? Porque cada uno de ustedes, como decíamos al comienzo, irá armando su propio tablero de herramientas, ad hoc, según para quién trabajen, en qué momento y con qué contexto de recursos, y ahí podrán echar mano a algunas de estas cosas según sea el caso. Por eso está bueno que ustedes tengan una visión bastante amplia de todo lo que ha sido el desarrollo del pensamiento estratégico. Profe, ¿después viene la cognoscitiva? Discúlpame. ¿Viene la cognoscitiva después? Ahora la que sigue es la cognoscitiva, sí, totalmente. Bien. Como decía al principio, Rodríguez, si querés juntarte con alguna de las escuelas que faltan, totalmente a favor, tranquilo, hablarlo con ellos y todo bien, ¿de acuerdo? Okay, perfecto. Muchas gracias a los que participaron y nos vemos el próximo lunes. Bueno, gracias. Gracias. Chau. Chau.